Muy buenas tardes. Deseo expresar mi agradecimiento a la AAPG Young Professional Chapter of Venezuela y a la profesora Liliana López por brindarme la oportunidad de presentar notas de geología de Venezuela, de mi biblioteca para el mundo, compartiendo y diseminando las ciencias de la Tierra en Venezuela. Pero antes de empezar a conversar, como muchos de ustedes son muy jóvenes, yo quisiera ir a los antecedentes y quisiera hablar de ellos como había una vez. Había una vez en la Universidad Central de Venezuela en los años 70 un profesor llamado Wolfgang Scherer. El profesor Scherer es una persona muy visionaria. Es una persona que tenía en aquellos años 70 una idea clara de que la data en geología era importante, que la data en geología se podía manejar matemáticamente y por estadísticas, y por ello creó en los años 70, cuando no habían computadoras, solamente teníamos calculadoras de mano, creó las materias estadística y estadística avanzada. El profesor Scherer tenía una característica muy especial, que era que todo alumno que pasaba por sus aulas era su, su amigo, era la persona al que él iba a seguir compartiendo, iba a tratar siempre de mantener contacto e iba a compartir sus ideas y escuchar también ideas de los estudiantes, retroalimentarse con las ideas de los estudiantes. Hacia los años 80 se crea INTEVEP, el Instituto de Investigación de Petróleos de Venezuela, del cual el profesor Scherer es uno de sus fundadores. A finales de los años 80, específicamente en el año 89, el físico Tim Berners-Lee inventó la web. Inmediatamente, el profesor Scherer vio la utilidad que tenía la web, que para aquel momento no tenía para colocar fotografías, ni video, ni todo lo que tenemos hoy en día. Era simplemente para colocar texto. Pero él vio la posibilidad y la necesidad de colocar el léxico estratigráfico de Venezuela del año 1956, el original, colocarlo en la web para poder tener acceso todo el mundo a través de la web a ese documento tan importante de la geología de Venezuela. Se comenzó a escanear el léxico. Se podrán imaginar, a principios de los años 90, esto era una labor titánica porque no existían los escáneres que existen hoy en día. Había que hacerlo página por página y esto tomó una labor voluntaria de estudiantes de más de un año. Inmediatamente que se concluyó con ello, en el año 1992-93, se comenzó con el léxico estratigráfico de 1970. En ese momento ya se comienzan a reclutar estudiantes para pasantía que estuvieran escaneando este nuevo código para un nuevo proyecto, para escuchar ideas y para compartir. La mayoría de estos estudiantes eran de la Universidad Central de Venezuela y las pasantías y bolsas de trabajo se daban en INTEVE. El profesor Scherer empezó a pensar y los estudiantes a dar ideas que estábamos colocando dos códigos, dos léxicos estratigráficos, uno del año 56 y uno del año 70, pero estábamos en los años 90. El último código del 70 ya tenía 20 años de antigüedad, por lo que compartiendo ideas se llegó a la conclusión de que hacer un código, un léxico estratigráfico nuevo era inviable por el costo, por la impresión, por todo. Si teníamos digital en el año 70, era simplemente complemento. Y para ello se designó, para cada formación, grupo estratigráfico, se designó una persona que fuera una persona especialista en esa área o que manejara bien esa formación para que complementara la información, contactara a profesionales en el área para complementar la información y es así como se crea el Código Estratigráfico de Venezuela, que es la actualización del Léxico Estratigráfico de Venezuela del año 1970. En este caso que estamos aquí, estoy colocando el ejemplo de la formación Carapí, en donde nuestro gran compañero ya desaparecido, Marcos Odenal, en el año 1997, complementa la información que ya se tenía
con los fósiles. Lagobén, que era mayormente quien había trabajado en la formación Carapite y Corpovén, tenían nueva información de fósiles que se hubieran encontrado en nuevos pozos perforados. Había más información también ecológica por foraminíferos bentónicos, edad por foraminíferos plánticos y por nanoplancton calcáreo, y también algunos datos mejores de paleoambiente y de correlación. Y él firmó como Marcos Odenal 1997 esta información. Otro ejemplo que pudiera brindar es la formación Areo. La formación Areo se le dio la responsabilidad al doctor Pedro Yan. Él complementó con correlación, paleoambientes y geoquímica que ya se había hecho para ese momento y que complementaba la información del año 1970. Simultáneamente la web iba avanzando. Ahora se podían colocar fotos, por lo que para la formación Areo o cualquier otra formación se comenzó a pedir ayuda a geólogos si tuvieran fotos de las formaciones para poderlas colocar en la página web. Es así como, por ejemplo, Mercedes Soca en el año 1900 tiene una foto del año 1991 en donde se coloca las lutitas grises oscuras que se identificaron como formación Areo y se da su descripción en dónde se localizaron y cómo era la descripción de esta roca. En este caso, son las fotos tomadas al microscopio del lago Ben por mi persona con respecto al nanoplancton calcáreo encontrado en la formación Areo. En 1997 sale ya a la luz el Código Geológico de Venezuela, en donde estaba el léxico estratigráfico del 57, el léxico estratigráfico del 70 y el Código Geológico de Venezuela actualizado. Esto tuvo un gran apoyo por parte del doctor Klaus Graf, quien ya en Corpovén había hecho una labor maravillosa con el Museo Geológico Virtual. ¿En qué consistía el Museo Geológico Virtual? En Corpovén, parte este de Venezuela, donde tenía mayormente sus operaciones Corpovén, donde asistían afloramientos en autopistas o en carreteras, se colocaba una valla de Corpovén donde se anunciaban los lubricantes que tenía Corpovén, pero a su vez se anunciaba el afloramiento que allí se tenía con el nombre de la formación, los fósiles que ellos se encontraban, la importancia de esa información en la producción de petróleo, y eso se volvió un lugar turístico donde la persona, aparte de tomarse familias, en tomarse fotos, allí aprendían de la geología y conocían más la labor que realizaban las filiales de petróleos de Venezuela. A través de PDVSA, cuando el doctor Klaus Graf está en PDVSA, brinda apoyo a PDVSA y crea para Inteweb el proyecto y brinda un presupuesto para tener el Código Geológico de Venezuela en Inteweb. Allí los pilares fundamentales de trabajadores de hormiguita para el Código Geológico de Venezuela fueron Tulio Peraza, José Francisco Delgado, Carolina Caliman y Corina Caliman. Y el Código Geológico de Venezuela comenzó a crecer exponencialmente. Ya no solamente eran los léxicos estratigráficos, sino que teníamos bibliografía geológica de Venezuela, campos petrolíferos de Venezuela, donde tuvimos el total apoyo del doctor Aníbal Martínez, quien donó sus libros a ser escaneados y ser colocados allí a disposición de todas las personas que visitaran el sitio. Se colocaron excursiones geológicas, glosario de estructura, glosarios y términos estratigráficos. Se les pidió a cada uno de los autores su biografía para colocarla allí y así difundir los profesionales venezolanos. Mapas clásicos, menes, aguas termales e impregnaciones. Allí tuvimos totalmente el apoyo de Franco Urbani. El profesor Franco Urbani nos brindó todas sus publicaciones que tenían en estas áreas. Y el Museo Geológico, que fue la idea del doctor Klaus Graf, lo colocamos de manera virtual. Pioneros. Allí se colocaban las biografías de los pioneros en las geociencias en Venezuela. De actualidad, esta era una sección donde se colocaba cualquier información en geociencia que fuera de actualidad, congresos geológicos internacionales, eventos que vinieran hacia el futuro, si había, por ejemplo, algún meteorito que había caído en alguna parte del mundo, se colocaba la información de minerales, descubrimientos de minerales en el mundo, todo lo que fuese de actualidad. Y esto se actualizaba cada mes.
símbolos litológicos de pozo, tablas de correlación y esta sección muy importante, tesis de grado. Las tesis de grado, como podrán comprender, no se podían escanear completas, pero se escaneaba el resumen de la tesis, se colocaba el autor de la tesis, la universidad, el tutor y el año en que fue presentada la tesis. Como museo geológico virtual, por ejemplo, se habían colocado ciertos puntos rojos y ustedes tocaban en algún punto rojo. Por ejemplo, vamos a tocar en la isla de Cubagua. Al tocar en la isla de Cubagua, ibas a obtener la localidad de Cubagua, la descripción de la isla de Cubagua, los fósiles encontrados que en la isla de Cubagua, que se podían encontrar en la isla de Cubagua, en este caso, gasterópogos, ignofauna y bivalvo, la foto o los mapas, si hubiera uno, dos o más mapas actualizados, se colocaban allí las fotos de afloramiento con su autor de la formación Cubagua y los fósiles, si teníamos fósiles, teníamos fotos de fósiles de esta formación. Igualmente se hizo con minerales. En el caso de minerales, se tenía el glosario de los minerales, la cronología, la clasificación, el listado de minerales de Venezuela, mapa de localización, la legislación minera vigente para Venezuela, referencias y cómo construir una colección de minerales. Esto lo hicimos mayormente para estudiantes de bachillerato, que muchas veces de ellos estaban interesados en tener sus propias colecciones de minerales o también para geólogos, que también supieran cómo empezar a construir su propia colección de minerales. El listado de minerales para el momento del año, entre el año 1997 y 2002, era de aproximadamente 30 minerales y se seguían trabajando en los minerales de Venezuela. A futuro, ¿qué era lo que se tenía pensado? Por muchos de ustedes, como son muy jóvenes, quizás no sepan que en Inteveb está la mejor colección del Caribe de foraminíferos. En Inteveb se encuentra la colección Bermúdez, se encuentra la colección del Lago Ben para el área de Costa Afuera y el área de Carúpano, así como muestras de Corpovén, la colección Mene Grande y también algunas láminas de polen y láminas de nanoplancton del lago Ben de Costa Afuera. La idea era que para cada gabinete las personas pudieran visitarlos virtualmente y en ello encontraran el tipo de muestra, la característica, la descripción de los fósiles allí encontrados con su foto y la edad que estaban dando cada uno de estos fósiles. Como éramos un proyecto, se nos tenía que medir y la única manera de medirnos era por el uso que estaban dando los profesionales de PDVSA al sitio, la utilidad que ellos tenían. Por supuesto, siempre recibíamos buenas evaluaciones en cuanto a ello, porque ahorramos tiempo. Por ejemplo, un geólogo que estaba trabajando en Maturín o a lo mejor estaba trabajando en la Concepción, se podía conectar con su computadora y podía buscar información en el Código Estratigráfico de Venezuela, de una tesis, de un mineral, de algo que estuviera buscando y no tenía que dirigirse a una biblioteca, a un centro de investigación para poder buscar esta información. La otra manera de medirnos era por el número de visitantes que teníamos y ese número de visitantes cada vez aumentaba más. No tan solo en Venezuela, desde no tan solo Petróleos de Venezuela, desde centros de otros centros de investigación como el IBIC, como desde universidades y profesionales, sino también que comenzamos a tener numerosos visitantes de todas partes del mundo. Universidades de todas partes del mundo y centros de investigación utilizaban el Código Estratigráfico de Venezuela. Nos invitaron a asistir al Simposio Bolivariano de Cuencas Andinas y Sudandinas en el año 2001, a presentar un póster y presentar el Código Geológico de Venezuela. Allí tuvimos una gran acogida y justamente las delegaciones de Colombia, de Ecuador y de Perú nos propusieron, queremos hacer algo igual nosotros para nuestros países y por qué no tener el mismo formato que ustedes tienen y creamos el Código Estratigráfico de Sudamérica, de cuando se entra allí se van a tener por países Venezuela, Colombia, Ecuador y cualquier otro país que se quiera anexar y se puede buscar la información geológica para cada país. Lamentablemente ocurrió un hecho que hizo que muchos de los profesionales de Venezuela
pues decidiéramos dejar el país, dejar nuestras hermosas playas, dejar nuestro querido país y buscar otros horizontes en otros países. En mi caso, lo encontré en un nuevo país de adopción, que es Canadá, específicamente en Toronto. Aquí les estoy colocando una preciosa foto de los veranos en Toronto, pero la realidad es que 5 meses del año estamos en temperaturas gélidas, a las cuales uno también se acostumbra y es algo diferente para nosotros, pero también muy bonito y espectacular. Al llegar a Canadá tuve que dejar mi estratigrafía, mis fósiles, mi nanoplanto y tratar de entrar con mis herramientas que tenía de exploración y que me gustan mucho los minerales, tratar de entrar en la industria de minera, en pequeñas empresas mineras que son realmente las que hacen exploración. Y entré a trabajar en Crystalex International Corporation, una compañía que tenía concesiones en Uruguay. Allí estuve trabajando casi un año hasta que ellos decidieron vender la concesión y comprar la concesión de las Cristinas en el estado Bolívar. Las Cristinas era eso, una de las minas en su momento, se consideraba unos prospectos de minas más grandes del mundo. La cantidad de la mena de oro era valiosísima y se llegaron a hacer estudios, llegaron a presentar reportes completos en Canadá para los accionistas, en donde al principio la mina se proyectó para tener un rango de vida de 68 años, pero luego de nuevos y finales de estudios metalúrgicos, la vida de la mina se redujo a 30 años y la calidad de lo que se iba a tener allí con un corte de 0,5 gramos de oro por tonelada era de aproximadamente 629 millones de toneladas para obtener oro de un grado punto cero tres por tonelada de 20 millones de onzas de oro. Considerada, repito, una de las mayores minas de oro del mundo. Adicionalmente, la mina estaba en capacidad de producir plata y cobre. Se hicieron estudios con biólogos y con botánicos porque esta era la situación en que se encontraba el área. Los garimpeiros habían destruido bastante y la mina iba a ser a cielo abierto. La idea era que todo el material que se sacaba para poder hacer la mina a cielo abierto, todo lo que iba a ser excavado, iba a ser preservado para luego de 30 años ser restituido totalmente en su totalidad y restituir la flora allí existente y que quedara todo como si nunca allí hubiese existido una mina. Lamentablemente, este proyecto nunca se pudo realizar y pasé a trabajar a una compañía cuyo nombre era UDOE Corp. En esta compañía trabajé en exploración en el norte de Guyana, muy cercano en el límite con Venezuela. Esta es una foto tomada desde una pequeña avioneta monomotor que nos dejaba en el campamento donde estábamos haciendo la exploración y podemos ver ya el límite con Venezuela. Estos son los ríos por donde llevábamos los equipos, muchos de ellos afluentes de ríos venezolanos. Y esta es una foto tomada desde Guyana de los límites con Venezuela. Estando trabajando para Guyana, la compañía fue creciendo y empezaron a comprar concesiones para Argentina, donde me tocó trabajar en el área de Chubut, de Santa Cruz y Río Negro. En Colombia trabajé en el proyecto Berlín, cerca de La Dorada, muy cercano en el área intermedia entre Medellín y Bogotá. Trabajé también, pero esto ya como investigación bibliográfica en Guinea y Costa de Marfil en búsqueda de oro y también en la parte del cinturón de fuego en el Pacífico Sur en búsqueda de oro. Todo esto me hizo que pudiera tener acceso a imágenes satelitales, a imágenes de la NASA y mucha otra información geográfica, la cual podía plasmar para cada uno de los países en los cuales trabajaba, pero también lo fui llevando poco a poco también a Venezuela, porque estaban trabajando en Colombia, trabajaba en Guyana, Venezuela en el centro, pues ponía toda esa información y la iba llegando a Venezuela.
Cuando llega la pandemia, que todos tenemos que estar en casa, lamentablemente, y que fue unos tiempos bastante duros para muchas familias por las pérdidas que ellos también acarreó de vidas humanas, pues decidí que mi tiempo lo podía ejercer tratando de actualizar todo este material que tenía y ponerlo a manera que pudiera tener la información actualizada. Así tuve información no tan solo de asociaciones de minerales, sino también como mapas de localizaciones de uranio que ya traía de Colombia, ya traía de Guyana y que las tenía para Venezuela. Pero cuando empecé a verlo, digo, bueno, esto lo termino y lo voy a dejar en mi computadora. No le voy a dar difusión, lo voy a dejar aquí. Nadie va a saber que esto existe. Y en ese momento pensé que lo mejor que podía hacer era crear un blog. Y creé un blog titulado Notas de Geología de Venezuela. En estas notas de geología de Venezuela comencé a colocar toda esta información de minerales que estaba terminando. Pero me llegaban noticias de Venezuela, de pérdidas de información, sobre todo la Universidad de Oriente tuvo graves pérdidas de información. También oía y escuchaba de compañeros acceso a la información limitada, no tan solo dentro del país, sino también internacionalmente. Y eso me llevó a pensar que había que buscar otra manera. Yo tenía mucha información en mi biblioteca que podía escanear y también podía ponerla en el blog. Pero mi esposo, durante la época de la pandemia, decidió tomar un curso a distancia en la Universidad de Toronto sobre manejo de información y allí conoció GitHub, que es una plataforma de colaboración y de contribución que permitía hacer una página web sencilla en donde podía colocar toda esta información. Y es así como mi esposo me crea Notas de Geología de Venezuela como una página web. Esto fue creciendo, fuimos colocando biografías, donde se colocan las biografías de pioneros en las ciencias geológicas de Venezuela, tablas de correlación, ambiente y conservación, glaciares, geoquímica, geomorfología, geología y excursiones, mapas geológicos, geofísicas, minerales, espeleología, estratigrafía y sedimentología, estructural, campos petrolíferos de Venezuela y también el contacto para que las personas me contacten si necesitan alguna información y yo la tengo, yo se las puedo brindar por la dirección de Gmail que tengo asociada a esta página web. Yo sigo escaneando, sigo teniendo información. Actualmente tengo información digital escanada y lista para colocar en la página web para 4 años a una tasa de 4 trabajos por semana. Yo coloco trabajos por semana que los anuncio a través de LinkedIn, a través de Facebook y a través de mi blog de notas de geología de Venezuela, que sigue existiendo igualmente y donde sigo colocando también estos trabajos. El sitio ha sido visitado. Al comienzo tenía 4.000, 5.000 visitas a la semana. Para enero de 2023 teníamos ya 15.000 visitas a la semana y ahora en febrero de 2023, 24.000 visitas a la semana, lo cual me da una gran satisfacción porque significa que la gente está usando esta información, está interesada en conocer la información, visitan mayormente de Venezuela, pero tengo visitas de todas partes del mundo. Suramérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía e incluso en sitios remotos como la Universidad de Pakistán visita este, buscando información de Venezuela, lo cual me hace pensar de que ese había una vez se convierte en una motivación para publicar, divulgar y compartir. Y ese es el mensaje que yo quiero dar con esta charla. Tenemos las vías y las revistas eh, donde tenemos que publicar porque son las revistas tradicionales y son las revistas donde nos damos a conocer internacionalmente. Pero también tenemos que usar hoy en día la web.
Tenemos numerosos otros sitios donde podemos publicar, incluso trabajos que estamos desarrollando y los podemos poner para compartir con otros profesionales, como por ejemplo el sitio Academia o ResearchGate. Academia es gratuito en cierta parte, otra parte es paga, pero podemos aprovechar la parte gratuita para colocar nuestros trabajos y para difundirlo. Y, por ejemplo, si tenemos un trabajo que estamos realizando, lo podemos dejar abierto para que otras personas nos puedan ver y nos puedan dar ideas o pasarnos otros trabajos que puedan nutrir el trabajo que estamos desarrollando. Yo los recomiendo altamente porque son dos sitios muy interesantes para compartir información. Otro sitio donde nos podemos valer para nuestra información es Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Aparte de ello, hay sitios menos conocidos, como por ejemplo DocPlayer. DocPlayer tiene lugares donde nos podemos colocar trabajos educacionales y también compartir trabajos científicos, que son compartidos también con otros científicos, incluso científicos de nuestras áreas. Tenemos que apoyar con nuestras publicaciones las publicaciones venezolanas. El Boletín de Historia de las Geociencias de Venezuela, el profesor Franco Urbani y el presidente de la Sociedad de Historia de las Geociencias, José Antonio Rodríguez, dan vida a este boletín. Al menos se publican uno, dos o tres boletines al año. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat da cabida a informes en ciencias de la Tierra, a Academia de Ciencias de Física, Matemáticas y Ciencias Naturales. También da cabida a trabajos en matemáticas y en geofísica. Tenemos que apoyar las jornadas y los eventos que se realizan en Venezuela. Ahorita tenemos en marzo el segundo Congreso de Geociencia, que va a dar cabida al 17º Congreso Venezolano de Geofísica, al 11º Congreso Geológico de Venezuela, a las octavas Jornadas Venezolanas de Historia de la Geociencia. Apoyemos con nuestros trabajos, con nuestra asistencia, con la difusión. Yo desde Canadá voy a aportar dos trabajos para las jornadas de la Sociedad Venezolana de Historia de la Geociencia. Un trabajo sobre el doctor Virgil Winkler acerca de su humildad y sentido del humor, visto a través de dos anécdotas, y un trabajo de Daisy Pérez de Mejía, a quien tengo el honor de conocer, haber trabajado con ella, que ella fuera mi jefa, una persona que fue una dama que fue una pionera en la geología de Venezuela y fue la primera geóloga venezolana en entrar a trabajar en la industria petrolera nacional. Con esto les quiero decir seamos positivos, sigamos compartiendo, sigamos diseminando la ciencia de la tierra en Venezuela. Venezuela tiene todavía mucho por hacer, tiene mucho por descubrir en todas las áreas, tiene mucho para dar, mucho más ahora que existen todas estas energías verdes. Venezuela tiene mucho que dar en minerales, minerales como litio, vanadio, cobre, que se utilizan para la fabricación de baterías energía hidrotermal, energía eólica, energía solar. Somos un país tropical donde tenemos el sol todo durante todo el año. Así que el mensaje es muy positivo para todos y también tenemos magníficos profesionales, excelentes universidades. Así que mi mensaje es muy positivo y les agradezco a todos los que asistieron a esta presentación. Muchísimas gracias.